Bien, vamos a ver entonces el módulo de introducción a PLSQL. ¿Qué es PLSQL? PLSQL es un lenguaje de programación para acceder a la base de datos y permitir ampliar la funcionalidad del lenguaje SQL. Las sentencias SQL recuerden que son las de tipo insert, update, delete y select, que son las de tipo DML. Entonces, para nosotros poder ampliar la funcionalidad de estas sentencias, porque son autónomas, es decir, ellas no se pueden condicionar por sí solas. Si queremos hacer por ejemplo, establecer controles de lenguajes de control con if y validar que la información nos traiga, por ejemplo, el insert, alguna información para ampliar más el código. Entonces, la que nos va a permitir eso es el lenguaje PLSQL. Entonces, por eso es que es importante que para este curso conozcamos de las sentencias SQL, porque es justamente las que nos va a permitir hacer nuestro desarrollo de PLSQL. ¿Cuál es la estructura de un bloque PLSQL? Se compone de una sección declarativa, que es aquí donde se declaran lo que son variables, constantes, cursores. Tenemos una sección ejecutiva, que es donde vamos a tener incluidas las instrucciones a ejecutar. Una sección de secciones, que es donde vamos a tener el control de errores. La estructura entonces de un bloque PLSQL, si lo vemos a través de este esquema, es lo que les acabo de explicar. Una sección declarativa, que es con la palabra reservada declare. La sección ejecutiva, que es donde está a través de las palabras reservadas begin y end. Y aquí dentro, internamente, es donde van a ir esas sentencias que se van a ejecutar. También vamos a tener la sección de excepciones o control de errores. En un bloque PLSQL no es obligatorio el control de errores, pero se recomienda para poder manejar nuestros errores. Bien, vamos a entender unos conceptos generales y luego pasaremos a la sección de talleres. Es importante que conozcamos estos conceptos para poder trabajar con los talleres. Entonces, uno de los conceptos generales es el variable. Variable es un valor temporal que nos permite almacenar un valor, tipos de cursor o cualquier objeto. Un ejemplo, en la sintaxis, en la sección declarativa, colocamos el nombre de la variable, definimos el tipo de dato y se recomienda colocarla, por ejemplo, not null, si queremos que no reciba ningún valor null. Y podemos inicializarla en la sección declarativa. Eso es una variable, un valor temporal. Bueno, otro de los conceptos es constante, que es un valor permanente a lo largo del programa y el valor se asigna durante la declaración. Ejemplo, declare de aumento, constant, que es la palabra reservada para definir un valor de tipo constante, number, el tipo de dato, es decir, un valor numérico, y de una vez con el 2 puntos igual asignamos el valor de 20 en este ejemplo. Podemos haber definido una constante tipo alfanumérico y decirle, por ejemplo, 2 puntos igual, comillas simple AM, por ejemplo, entre comillas simples, porque los datos alfanuméricos se deben, digamos que se deben colocar entre comillas simples, mientras que cuando son numéricos no. Entonces, en este caso, pues en el ejemplo nos muestra que las constantes debemos siempre bueno, obviamente se declara en la sección declarativa, pero se le debe asignar el valor desde el inicio, en el momento que se está declarando, que es lo que marca la diferencia con las variables. Y el valor no se puede modificar durante cualquier sección de ejecución del programa de bloque PLSQL. Bien, otro concepto que vamos a manejar es cursor implícito. Este tipo de cursores se utiliza para operaciones select int y se usan cuando la consulta devuelve un único registro. Es importante que conozcamos este concepto desde el inicio, ya que vamos a estar utilizándolo a lo largo de todos los talleres. Un ejemplo de cursor implícito. Entonces tenemos aquí una declaración de una variable en la sección declarativa, la declaramos a tipo varchar. Dentro de nuestra sección de ejecución tenemos el select ciudad into b ciudad de la tabla países donde ID es 1. Fíjense que aquí estamos asegurando que traernos un único registro. Si supongamos que el ID para ese país, bueno, correspondiente a esta ciudad, es 1. Entonces aseguramos que nos traiga un solo registro. Si nos trae más de un registro, ya el cursor implícito nos generaría un error. Entonces, en este caso, el valor de la ciudad se guardaría en la variable b ciudad a través de la palabra reservada int. Si vamos a devolver más de un registro, entonces vamos a utilizar otro tipo de cursores que más adelante lo vamos a ver en el posterior módulo. Entonces, por lo pronto, es importante que conozcamos los cursores implícitos, ya que lo vamos a ir trabajando en este taller que vamos a hacer para cursores implícitos. Bueno, entonces pasemos a la línea de comando de DMS output line. Esta línea de comando nos permite mostrar o enviar mensajes de un procedimiento almacenado, una función, un paquete o un disparador o trigger desde la base de datos. Es decir, que si queremos mostrar algún valor de una variable, una constante, hacemos uso de esta línea de comando. Hace un momento les explicamos lo que era el cursor implícito en un bloque PLSQL, pero si queremos mostrar ese valor de ese campo que fue guardado en la variable de ciudad, hacemos uso de esta línea de comandos.
Y para que esta línea de comando sea efectiva, debemos primeramente ejecutar un atributo que se llama ccver_output_on. Por defecto, los bloques PLSQL, cuando se ejecutan, digamos que este atributo está en off, está apagado. Y lo que hacemos es que la seleccionamos para que pueda activarse o encenderse. Luego ejecutamos todo el bloque PLSQL y mostramos ese valor o esa variable a través de esta línea de comando de ms_output_line, que se puede hacer desde un procedimiento almacenado, función o package o un trigger. Bueno, finalmente, como ya es para cerrar este tema de los conceptos generales, tenemos entonces los tipos de datos. Oracle PLSQL pues, maneja los mismos tipos de datos que maneja SQL para Oracle. Ya las personas que han trabajado con SQL deben conocer los tipos de datos, pero vamos a hacer un breve repaso de algunos. No están todos acá, pero es para recordar con cuáles vamos a estar trabajando y vamos a trabajar con otro tipo de datos durante los talleres. Entonces tenemos lo que son alfanuméricos, que son los más conocidos, que son letras y números, y su longitud máxima es de 255 caracteres. Los numéricos, que son de tipo, digamos, enteros, sin decimales y reales con decimales. Los booleanos, que son de tipo, digamos que cuando defines un dato verdadero o falso, o true o false, o sí o no. Y las fechas, que son las que almacenan, por ejemplo, digamos que fechas u horas, que es lo que me permite trabajar con ese tipo de datos en ese formato. Entonces, cuando hablamos del tipo de dato como si es lo que es el bar chart, que es la que llamamos alfanumérico, la longitud es 255 como máximo, ¿sí? Podemos tener un bar chart de 10, 20, 30 caracteres. Este tipo de datos se utiliza cuando trabajamos, por ejemplo, con dirección de casa, que es un dato cuya longitud varía y puede ser desde 30, 40, 50, 60 caracteres. Entonces ese tipo de datos se recomienda definirlo de tipo varchar. Char es, por ejemplo, para longitudes fijas. Por ejemplo, sexo de una persona, F o M, es decir, femenino o masculino. Entonces se recomienda definir ese tipo de datos de tipo char. Number es digamos que un dato numérico de longitud variable donde se trabajan con decimales, esto que significa, esto que tiene aquí como P, o sea, son cuántos enteros tenemos a la izquierda y aquí cuántos decimales vamos a tener a la derecha, ¿sí? Y date es un dato de tipo pues, fecha y hora, que es con lo que también se trabaja. También está el tipo de dato numérico int o integer, que es para enteros. Y bueno, sí, más adelante vamos a estar viendo otros tipos de datos en el momento que estamos haciendo los desarrollos de los talleres.